Sí. Buenas tardes. Elkin Acosta. Presente. Joseph Alvarado. Presente. Ámbar Arias. Isaac Astudillo. Presente. Naya Besillas. Presente. Luciana Ávila. Presente. Carol Castro. Presente. Leslie Cedeño. Scarlett Franco. Presente. Amy Gaibor. Presente. Madeline González. Presente. Juan Granizo. Lenin Lapo. Presente. Bruno Lara. Presente. Elizabeth León. Presente, León. Luis López. Presente. Darien Maridueña. Presente. Jaime Marizalde. Presente. Valesca Medina. Presente. Jonathan Moreira. Presente. Jordana Murillo. Presente. Xiomara Navarrete. Presente. Estefanía Oleas. Presente. Scarlett Ortiz. Presente. Valesca Padilla. Presente. Carla Rodríguez. Jorge Romero. Presente. Nicole Salas. Presente. Darien Serna. Presente. Sergio Sixo. Presente, Sicho. Marco Urgilés. Presente. Alessio Usca. Presente. Erika Velázquez. Presente. Hilary Casa. Presente. Daniela Yunga. Presente. Bien, entonces hoy vamos a estar repasando ejercicios relacionados con este tema de funciones de proporcionalidad, pero ahora inversa. Bien, recordemos que había un modelo general para la expresión de una función de proporcionalidad inversa, y es que la variable dependiente es igual a la relación, a la división entre una constante, un coeficiente de proporcionalidad denominado K, que es un valor numérico, y sobre o dividido para la variable independiente. Entonces, a medida de que vamos aumentando los valores de la variable independiente, la variable dependiente va haciéndose menor, ¿verdad? Por lo tanto, ahí se puede evidenciar lo que representa a una función de proporcionalidad inversa. ¿Ven? Entonces, estos tres ejercicios que tenemos preparados para la clase de hoy consisten en identificar a partir de un gráfico esa relación de proporcionalidad, obtener información a partir de ese gráfico, interpretación más que todo, de qué significa. Y el tercer ejercicio va a estar enfocado en evaluar una expresión para determinar una tabla de valores y luego un gráfico. Bien, el ejercicio 1 nos dice lo siguiente. Nicolás descargó un video de internet con una velocidad de transferencia constante. Ese valor de velocidad de transferencia es la relación o la constante de proporcionalidad. El gráfico representa la cantidad de megabytes que faltan descargar del archivo
en función del tiempo que duró el proceso. Entonces, ahí nos está diciendo cuáles son las dos variables que se están relacionando. Una es cantidad de megabytes. Esto realmente es el peso o el tamaño del archivo que faltan por descargar. Y la otra variable es el tiempo, que está medida en segundos. Bien, entonces tenemos variables y tenemos las unidades de cada variable. El tiempo está medido en segundos y la cantidad de megabytes que falten por descargar están medidos en esta medida de un archivo de megabytes. ¿Ven? Tenemos tres literales. El primer literal nos dice en A qué cantidad falta de descargar en megabytes luego de 100 segundos. Esa información podemos leerla en el gráfico. El literal B nos dice en cuánto tiempo se terminará de descargar el video. Y el literal C nos dice cuál es el tamaño del video en megabytes. Bien, entonces todas estas preguntas las vamos a poder responder interpretando correctamente el gráfico. El gráfico contiene toda la información que nosotros necesitamos. Bien. Ok, entonces, primero, como les mencionaba, lo que tenemos que reconocer es dentro de este gráfico cuáles son las variables que se están relacionando. Sabemos que una de ellas es, podemos llamarlo tamaño o peso del video, pero medida en la cantidad que falta de descargar, no lo que se ha descargado. Y la otra variable es el tiempo. Sabemos nosotros que en el eje horizontal de un gráfico usualmente representamos a la variable independiente, ¿verdad? Entonces podemos anotar eso, de las variables, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Tenemos el tiempo, que está medido en segundos, es la variable independiente, ¿verdad? Y tenemos la variable cantidad que falta de descargar, es la variable dependiente. ¿Ven? Y las unidades respectivas de cada una de estas variables. La variable tiempo tenemos que está dada en segundos, mientras que el tamaño de descargas está dada en megabytes, la del video. ¿Bien? Entonces, eso es lo que podemos leer en el video. Ahora vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Se nos está diciendo que está descargándose a una velocidad de transferencia constante. Eso es importante porque a veces, y usualmente en la vida real eso no sucede. Depende siempre de la velocidad del internet y algunas otras variables más, pero la velocidad de descarga o de transferencia no suele ser constante. Si ustedes a veces ven que hay un contador de tiempo, dice cantidad restante estimada, y eso siempre está variando. Y si ustedes ven, hay un gráfico que a veces suele estar subiendo y bajando, porque la velocidad nunca se mantiene constante. Entonces, en este caso se nos da este dato importante para saber que todo el momento se va a estar descargando a una misma razón, a una misma velocidad ese archivo. Entonces, por esa razón podemos relacionar estas dos variables de esta forma, como relaciones de proporcionalidad. Bien, entonces, si nosotros nos vamos al gráfico, lo leemos de la siguiente forma. Tenemos que, por ejemplo, luego de un minuto, es decir, 60 segundos, aquí, faltarán todavía por descargar aproximadamente unos 200 megabytes, ¿verdad? Un poquito más de 200. Si leemos otro valor en el gráfico, por ejemplo, luego de 2 minutos, que son 120 segundos, llegamos a este gráfico y lo proyectamos en el otro eje y tendríamos aproximadamente unos 110 o 120 megabytes, ¿verdad? Entonces, de esa forma leemos la información en el gráfico y relacionamos ambas variables. Entonces, en este caso, para responder esta pregunta, ¿qué cantidad falta de descargar en megabytes luego de 100 segundos? Entonces, nos dirigimos al eje donde tenemos el tiempo, identificamos ese valor de 100, aquí, ¿verdad? 100 segundos. Y proyectamos ese punto hasta intersectarnos con
la línea del gráfico. Una vez que nos encontremos con el gráfico, ahora vamos a proyectar a partir desde ese mismo punto, pero hacia el eje horizontal, el eje de las Y, donde tenemos la cantidad que falta de descargar en megabytes, ¿verdad? Y el valor que nos resulte en ese eje va a ser el que le corresponda a esos 100 segundos. Entonces, para un tiempo de 100 segundos, ¿qué cantidad tenemos que falta de descargar en megabytes? Si vemos que aquí está el 100 y aquí está el 200 y nosotros estamos aproximadamente en la mitad, podemos decir que unos 150, aproximadamente unos 150 megabytes. Bien, y ahí tenemos. Entonces podemos responder que luego de 100 segundos faltan unos 150 megabytes por descargar. Bien. Luego, la segunda pregunta nos dice, ¿en cuánto tiempo se terminará de descargar el video? Si nosotros analizamos lo que está en el eje vertical, que es cantidad que falta de descargar, yo sé que el video se habrá terminado de descargar cuando a mí ya no me falte nada por descargar. ¿Qué quiere decir? Que en el eje de las Y, el eje vertical, donde tengo cantidad que falta de descargar, ese valor sea igual a 0, ¿verdad? Entonces yo necesito saber qué valor toma la variable independiente, tiempo, cuando la variable dependiente, cantidad que falta de descargar, sea igual a 0. Y eso lo leo en el gráfico. Entonces, me dirijo a este eje, al eje de cantidad que falta de descargar. Y ubico dónde está el 0 en este eje. Se encuentra aquí, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde está mi gráfico cuando en el eje vertical toma el valor de 0? Se encuentra en este punto, ¿verdad? Ese sería mi par ordenado. En X 200 y en Y 0. Puedo yo marcar ese punto, ese par ordenado. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Las coordenadas de ese punto son 200 en X, ¿verdad? Y 0 en Y. ¿Qué quiere decir? Que para un tiempo de 200 segundos va a haber una cantidad de falta de descargar igual a 0. Entonces, en ese tiempo habrá sido cuando ese video ya se haya terminado de descargar. Bien. Entonces, la respuesta va a ser en 200 segundos. Y podemos indicar de dónde hemos tomado ese dato. Leer las coordenadas del gráfico cuando el valor de la variable dependiente, vamos a llamarla Y, es igual a 0. ¿Ven? Y tenemos ese par ordenado, 200, 0. Y ahora se nos pregunta
Bajo el mismo razonamiento podemos responder la siguiente pregunta, pero de forma contraria. ¿Cuál es el tamaño del video en megabytes? Si nosotros sabemos que el eje vertical representa cantidad que falta de descargar, cuando nosotros estábamos en el tiempo cero, cuando recién lo íbamos a empezar a descargar, ¿cuánto nos faltaba por descargar? Todo el video, ¿verdad? Porque no se había empezado a descargar nada. Entonces, cuando el tiempo era igual a cero, teníamos por descargar todo el tamaño del video, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos encontramos? Dentro del gráfico, en ese punto, sería aquí, en un tiempo igual a cero, en el eje horizontal. Leemos en nuestro gráfico dónde se encuentra la coordenada en el eje vertical y nos encontraríamos en este punto, ¿verdad? ¿De dónde partimos? Cuando inició el gráfico. Cuando en el tiempo cero, cuando recién le dimos clic al botón descargar, nos quedaban pendientes de descargar 300 megabytes, que son iguales a la cantidad total que pesa ese video. Entonces, el tamaño del video en megabytes tenemos que es igual a 300 megabytes. Dígame. La última pregunta no la entendí. ¿Me puede volver a explicar, por favor? Ok. Lo que se nos pregunta es cuál es el tamaño del video, o sea, cuánto pesa en total, ¿verdad? Cuando ustedes recién van a descargar algún archivo, lo que necesitan descargar es la totalidad del peso de ese archivo. ¿Qué estamos relacionando en los ejes de este gráfico? Tenemos en el eje horizontal tiempo y en el eje vertical cantidad que falta de descargar, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a empezar una tarea que tiene 4 ejercicios y todavía no la ha resuelto, ¿cuántos ejercicios le faltan por hacer? Le faltan 4, ¿verdad? Porque todavía no ha hecho ninguno. Porque ninguno es realizado. Asimismo con el video. Si tiene un video que tiene 300 megabytes por descargarse y usted está en el tiempo cero, donde todavía no ha empezado a descargar, 300 megabytes aún. ¿cuánto le falta por descargar? Le falta descargar todo el video, todo el peso que tiene el video, todo el tamaño. Nosotros acostumbramos a decirle peso, pero realmente es tamaño. Bien, entonces, esta es la interpretación. Como en el eje vertical tenemos la cantidad que nos falta por descargar al inicio, en tiempo igual a cero, cuando todavía no hemos empezado a descargarlo, lo que nos falta por descargar es la totalidad del tamaño del video, que son los 300 megabytes. Bien. Ok, entonces pudimos observar que en este ejercicio no hicimos prácticamente ningún cálculo, todo ha sido interpretación y razonamiento. Pero para ello, nosotros tenemos que tener claro cómo podemos identificar variables, relacionar variables y cómo podemos leer coordenadas dentro de un gráfico y saber qué representan esas coordenadas. Bien, ok, estamos hasta aquí con este ejercicio. Sí, señorita. Bien, asimismo, el tamaño del video es 300 megabytes. Aquí entre paréntesis les voy a poner leer las coordenadas del gráfico, pero ahora cuando x es igual a 0, es decir, cuando todavía no hemos empezado a descargar.
Bien, el ejercicio 2 nos dice lo siguiente. La función y es igual a 1500 sobre x representa el tiempo que tarda en llenarse una pileta. Una pileta es una piscina, en función de la cantidad de agua que deja pasar la canilla. Se muestra el gráfico de la función y tenemos un gráfico característico de una función de proporcionalidad inversa, ¿verdad? Vemos que a medida de que esa cantidad de agua que deja pasar la canilla por unidad de tiempo es mayor, ¿qué sucede con el tiempo? Va haciéndose menor, ¿verdad? Y por lo tanto se obtiene ese tipo de gráfico. Lo que se nos pide es lo siguiente. En el literal A se nos dice, determina cuánto tiempo tardará la pileta en llenarse si la canilla deja pasar 100 litros por minuto y 150 litros por minuto respectivamente. O sea, nos piden dos tiempos distintos para cada valor de cantidad de agua que pasa por la canilla en cada unidad de tiempo, para 100 litros y para 150 litros por minuto. El literal B nos dice, si se desea que la pileta se llene en 5 horas, es decir, eso nos está preguntando respecto a, para un tiempo determinado, ¿cuál debe ser esa razón de llenado? ¿Cuál debe ser la razón de llenado en litros por minuto que debe tener la canilla? Entonces, en el literal A, lo que vamos a tener que hacer es situarnos en el eje de la variable independiente y leer su coordenada en el otro eje. Mientras que en el literal B vamos a tener que situarnos en el eje de la variable tiempo, ¿verdad? Es decir, en el vertical, y leer su coordenada en el eje contrario. O, a su vez, lo que podemos hacer es, para el primer ejercicio, el literal A, evaluar la expresión para un valor de x igual, primero 100, y luego para un valor de 150. Y ahí determinamos el valor de y para esos respectivos valores de x. Para cualquiera de las dos formas que se utilicen para hacerlo, debemos tener el mismo resultado. Y lo vamos a hacer de las dos formas. Una va a ser leyendo la información en el gráfico y la otra va a ser evaluando la función en esos valores en específico. Bien. Entonces, vamos a reconocer primero las variables que representa esa función. Siempre es importante eso. ¿Qué variables tenemos? Tenemos la variable tiempo y tenemos la variable cantidad de agua y las unidades están en litros por minuto. ¿Bien? A partir del gráfico podemos saber cuál es dependiente y cuál es independiente. La independiente siempre la vamos a colocar en el eje horizontal. La dependiente va a estar en el eje vertical. Entonces tenemos que esta va a ser la variable dependiente y la cantidad de agua por minuto va a ser la variable independiente. Bien. Y tenemos la expresión algebraica. Entonces, para el primer literal, el literal A, podemos hacerlo de dos formas. Primera forma, lo vamos a hacer a partir del gráfico. Y la segunda forma, la vamos a hacer evaluando la función. Pero ahí no estoy escribiendo cantidad de agua por minuto y tiempo. Dígame. Ahí no estaba escribiendo usted cantidad de agua por minutos, o sea, las variables. ¿Ya? Ya. El tiempo es una variable dependiente y la unidad en la que está medida el tiempo en este caso es en horas, ¿verdad? ¿Puede dejarme? Y la cantidad de agua por minuto es la variable independiente y sus unidades son litros por minuto.
es una razón de, es un flujo, la razón o la cantidad de agua que sale por esa, que entra por esa rejilla por cada minuto que pasa. Ya, licenciada. Okay. Bien, entonces vamos a hacerlo de las dos formas. En la forma 1, leyéndolo en el gráfico. ¿Para qué valores tenemos que leer? Tenemos que leer para el valor de 100 litros por minuto y 150 litros por minuto. Nos encontramos aquí. Y también para 150 litros por minuto, ¿verdad? Cuando la canastilla deja pasar 100 litros por cada minuto, ¿cuánto tiempo va a tardar en llenarse toda esa piscina? Nos situamos en el valor de 100 litros por minuto, nos aproximamos hasta el gráfico y cuando nos encontramos ya con el gráfico, proyectamos hacia el otro eje. ¿Puede decir lo que dice en la pregunta 2, donde dice variable? 15 horas, licenciada. 15 horas. Correcto, ¿verdad? Cuando la canastilla deje pasar 100 litros por cada minuto, la piscina se va a terminar llenando en 15 horas. ¿Bien? Entonces, la forma 1 va a ser leyéndolo en el gráfico como lo acabamos de hacer. Entonces, cuando la cantidad de agua sea de 100 litros por minuto, el tiempo va a ser igual a 15 horas. Ahí tenemos un primer valor. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con 150 minutos. Serían 150 minutos, 10 horas. Okay, vamos a tener con 150 minutos. 10 horas. Y lo leemos en el gráfico. Aproximadamente nos dan 10 horas, ¿verdad? Vamos a tener que cuando esa razón de llenado es igual a 150 litros por minuto, la piscina va a estar llena en 10 horas. Es decir, mientras pasa más cantidad de agua a través de esa canilla por cada unidad de tiempo, va a ser menor el tiempo total en el que esa piscina se llene. ¿Ven? Esa es la primera forma, aprovechando que tenemos el gráfico. La segunda forma en la que podemos determinar esos valores respectivos de 15 horas y de 10 horas son utilizando la expresión algebraica de la función, evaluándola para qué valores. Para un valor de x igual a 100 y luego para un valor de x igual a 150. Y ahí lo haríamos por 150. El video para 150. Bien. ¿Y cuánto nos saldría para cuando x sea igual a 100?
tenemos 1500 dividido para 100, da Uno. igual A 1500 Son 500. o a 15. 15. 15, a 15, ¿verdad? 15. A 15 horas. Lo mismo que determinamos mediante el gráfico. Y ahora cuando la cantidad de agua por minuto sean 150, A evaluamos 10. la expresión. 10 horas. Correcto, ¿verdad? Tendríamos que esa pileta estaría llena en 10 horas. Lo mismo que determinamos, A nosotros para dividir, por ejemplo, esa cantidad de 1500 para 100, nos hacen tachar los ceros. sí, pueden recorrer el espacio de los ceros 2 unidades hacia la izquierda y ahí colocan su punto decimal. Bien, entonces, de cualquiera de las dos formas, nos damos cuenta que llegamos al mismo resultado, ya sea leyendo la información en el gráfico o evaluando la expresión algebraica en esos valores respectivos de 100 y 150. ¿Por qué razón? Porque este gráfico también ha sido elaborado utilizando esta expresión algebraica, ¿verdad? Esa fórmula. Se han ido evaluando para 50, para 100, para 150, 200 y 250. Se han ido marcando esos puntos y se ha trazado la curva. Entonces, este gráfico está asociado con esa fórmula. Por lo tanto, nosotros vamos a llegar al mismo resultado, ya sea leyéndolo directamente en el gráfico o obteniéndolo a partir de la fórmula. Faltaría resolver el B. Correcto. El literal B nos decía, si se desea que se llene en 5 horas, ¿cuál debe ser la razón de llenado en litros por minuto que debe tener la canilla? Tendría 50 litros. Correcto, ¿verdad? Podemos leerlo en el gráfico. O en la función también saldría. Correcto, pero ahí no reemplazaríamos el valor de X, sino qué valor debe tomar X para que Y sea igual a 5. Ese sería el razonamiento. Entonces, para el literal B, nos dice, si se desea que la pileta se llene en 5 horas, entonces, yo me voy al eje del tiempo y ubico dónde está el 5, aquí. Cuando la variable dependiente toma ese valor, ¿cuánto debe ser el valor de la variable independiente? Asimismo, lo leo en el gráfico. Sería en 250. Sí, 250. En 250. Correcto, ¿verdad? Y lo proyecto en el otro eje. Y leo cuál es su valor. Y tengo que para un tiempo de 5 horas, esa razón de llenado debe ser 250 litros por cada minuto. Señorita, ¿puede poner en la tabla más arriba de la porque no he copiado? Tabla. No tenemos ninguna tabla, solamente identificamos cuáles son las variables. Hay dos. Ahí tenemos dos variables. Ujú.
Licenciada, ¿puede bajar un poquito? Bien, entonces sabemos que la razón de llenado debe ser de 250 litros por minuto. Lo leímos en el gráfico. Si hubiéramos querido utilizar la función para determinar cuánto debía ser ese valor, teníamos que tener cuidado de no cometer este error. No hubiera sido correcto decir esto. Aquí donde es X, yo le reemplazo el valor de 5 y determino cuánto vale Y. Eso hubiera estado incorrecto. Porque aquí 5 no representa la variable independiente. 5 es el tiempo. Sabemos que el tiempo es la variable dependiente, que es Y. Entonces, donde teníamos que reemplazarlo era ahí. ¿Qué valor debe tomar X para que Y sea igual a 5? Entonces, esto nosotros lo pudiéramos de pronto resolver como si fuera una ecuación, pero para evitarnos ese confusiones, en este caso, ¿de qué otra forma podemos nosotros determinar eso? Dándole valores aleatorios a X, ir construyendo una tabla, pero tomando valores como referencias. Por ejemplo, si ya sabemos que en 100 litros por minuto se demoró 15 horas, en 150 se demoró 10 horas. Lo que tenemos que hacer es ir evaluándolo en valores de X mayores que 150. Tal vez probando con 200, cuántas horas se demora, con 250, cuántas horas se demora, y ahí tendríamos ese dato. Entonces, eso es la otra forma en la que podemos hacer, construyendo una tabla de valores. Nosotros vamos a darle valores a X y vamos a calcular Y, utilizando la expresión. Y es igual a 1500 sobre X. Y determinando cuál de esos valores hace que Y sea igual a 5. Entonces, como les decía, ya no tomamos ni 100 ni 150, sino cantidades mayores. Porque sabemos que mientras mayor es esa razón de llenado, menor va a ser el tiempo. Y nosotros queremos llegar a un tiempo de 5. Entonces, cuando X sea igual a 250, ¿cuánto tiempo va a demorar en llenarse esa piscina? En 200. Y luego en 250. Aquí vamos a tener 7.5 horas, ¿verdad? Y para 250 vamos a tener las 5 horas. Dicen eso sí copiamos. Sí, les estoy indicando otra forma en la cual podemos determinar este valor de 250, utilizando esta expresión y nosotros ir evaluándola en distintos valores de X, pero ya teniendo como referencia a los anteriores, ¿verdad? Entonces, si evaluamos en un valor de X igual a 200, tendríamos que se va a demorar 7.5 horas, ¿verdad? Ahora, si lo evaluamos en un valor de X igual a 250, ahí tenemos que se va a demorar 5 horas. ¿Bien? Y determinamos cuál es esa razón de llenado que debe tener de 250 para que se demore 5 horas. Esto utilizando la expresión de esa función. La otra forma fue como lo hicimos al inicio, simplemente leyéndolo en el gráfico para un valor de 5, cuánto debe ser el valor de X. Bajar un poco. Y ahora puedes subir un poco para poder tirar las rayas en imprimir la hoja.
Ya, Lisa. Bien, ahora el ejercicio 3 nos dice lo siguiente. Las coordenadas de los puntos X, Y del gráfico de una función se relacionan mediante la siguiente fórmula. Y es igual a menos 1/3 por X. Completa las coordenadas de los siguientes puntos que pertenecen al gráfico de la función. Y ahí tenemos para diferentes valores. De -3, 6, en X, y aquí tenemos valores de Y, de -1, 1/6 y 100. Y en el siguiente literal se nos pide que grafiquemos esa función. Entonces, estos valores aquí son pares ordenados, donde en los dos primeros se conocen las coordenadas de X, y en los tres siguientes se conocen las coordenadas de Y. Y sabemos que esta es la fórmula general para determinar esos valores. Entonces lo que tenemos que hacer es ir evaluando esa función para los valores indicados. Y es igual a menos 1/3. Dice, primero tenemos que resolver, completar las coordenadas y de ahí vamos a realizar la gráfica. Correcto. Entonces podemos ir colocando en una tabla todos esos valores. Tenemos los valores de X y tenemos los valores de Y. Los valores de X que están dados, -3 y 6. Y tenemos que calcular los valores de Y, cuáles son, mediante esa fórmula. Y también tenemos lo contrario. Algunos valores de Y, -1, 1/6 y 100. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir evaluando esta función para los distintos valores de X. Tenemos que Y es igual a menos 1/3 por X. Bien, cuando X toma el valor de -3, ¿cuál va a ser el valor de Y? Lo determinamos. Reemplazamos. En lugar de X escribimos -3 y calculamos. Menos 1/3 por -3. Ese resultado va a ser positivo. Y asimismo, evaluamos. Luego, cuando X toma el valor de 6, en nuestra función reemplazamos. Donde está X, reemplazamos por 6. Y hacemos la multiplicación. Menos 1/3 por 6. ¿Cuáles son los resultados de esas operaciones? A 9. Tenemos 1/3 multiplicado por -3. No, Menos no, 1/3 por -3.
el ejercicio de abajo. Ya. No, aquí tenemos menos 1/3 por 6. Ah, Licenciada, entonces menos un tercio por menos 3 saldría que tendríamos que multiplicar 3, el 3 de la fracción por el menos 3 y ahí ese resultado creo que era sumarlo con el 1. No, es una multiplicación. ¿Cómo multiplicamos dos cantidades? Tenemos dos fracciones. Tenemos numerador con numerador, denominador con denominador. Y luego simplificamos. Si quiere escribir 3 como una fracción, sabe que el numerador es 3, bueno, 3 negativo, y el denominador es 1. Y multiplique numerador con numerador, denominador con denominador, y simplifique luego. 9 sobre 1. No puede salir 9 porque este 3 es un valor entero, es un numerador, y este otro 3 es un denominador. Saldría 3 tercios. Pero falta simplificar. Correcto, ¿verdad? 1. Y abajo, A 1 también. A 1. ya, pero abajo, cuando x vale 6, Saldría 2. correcto, ¿verdad? 2. Negativo. Porque tenemos una cantidad negativa por una cantidad positiva. ¿Ven? Ahí ya tenemos dos pares ordenados para nuestro gráfico. Dicen en el último donde salió el resultado menos 2, tendrá que ir abajo x igual. No, estos son los valores para los que estamos evaluando la función. Cuando x vale menos 3, y vale 1. Ahora, cuando x vale 6, tenemos que y vale 2. Ya obtuvimos estos dos valores cuando x tomaba esos valores. Pero ahora tenemos lo contrario. Tenemos esos tres valores de y. Y necesitamos saber qué valores de x hacen que y tome esos valores. Entonces, tendríamos lo contrario. Ya no vamos a reemplazar en x, en la expresión algebraica, sino en y. Cuando y vale menos 1, cuando y vale 1/6 y cuando y vale 100. ¿Cuánto vale x para esos casos? ¿Bien?
tendríamos eso, ¿verdad? Menos 1 es igual a menos 1/3 por X. Cuando llévale un sexto tendríamos menos 1/6 es igual a menos 1/3 por X. Necesitamos saber qué valor debe tomar X para que se cumpla esa igualdad. Aquí también, qué valor debe tomar X para que se cumpla esa igualdad. Y aquí también, qué valor debe tomar X para que se cumpla esa igualdad. Podría ir un 3, pero positivo, para que salga el resultado negativo. En menos 1 igual a menos 1/3. Correcto, ¿verdad? Aquí X debería tomar el valor de 3. Tendríamos menos 1/3 por 3 es igual a menos 1. Hay valores que los pueden ir deduciendo de esa forma. Hay otros valores que los pueden ir... Sí, pero igual. Yo por internet. Aquí, bajo ese mismo razonamiento, tendríamos que debería ser otra fracción, ¿verdad? Si lo multiplicamos por 1, esta fracción sigue igual. Cualquier cantidad multiplicada por 1 es igual a la misma cantidad. Queremos que sea un sexto, entonces tenemos que fijarnos en el denominador. Debe ser otra fracción, ¿verdad? Debe ser positiva. Su numerador debe seguir siendo igual a 1 para que se mantenga ese producto. Sí. El denominador, ¿qué número multiplicado por 2 nos da como, por 3 nos da como resultado 6? 2. No, ¿verdad? 2. 1/2. Y para el siguiente valor, ¿por qué número debemos multiplicar a menos 1/3 para tener como resultado 100? Debe ser una cantidad negativa también, ¿verdad? Para que ese resultado, multiplicarlo por otro valor negativo, se convierta en positivo. ¿Qué valor tendríamos? Por 1, por 3, sí. Por 3 negativo. Si lo multiplicamos solamente por 3, tendríamos igual a 1. Nos haría falta multiplicarlo por 100, ¿verdad? Entonces, el valor aquí sería ese valor que nos dijo 3, pero multiplicado por 100. 300. Multiplica menos 300 por menos 1/3 y tener como resultado 100. ¿Ven? Y ahí ya tendríamos completos los pares ordenados. Luego ya sabemos que ubicando en un plano cartesiano esos puntos respectivamente y uniéndolos vamos a obtener el gráfico representativo de esta función, que en este caso va a ser una línea recta, pero va a tener una inclinación hacia el lado contrario, es decir, no va a ir aumentando, sino que va a ir disminuyendo. Y va a tener algunos valores en otros cuadrantes, ¿verdad? Porque hay cantidades negativas, tanto en X como en Y. Entonces debemos ir ubicando esos puntos y luego nos van a salir todos los pares ordenados por los cuales atraviesa ese gráfico y ahí obtenemos la gráfica de esta función. Ahora eso colocamos en las coordenadas. Correcto, aquí sobre las coordenadas, aunque yo hice en la tablita para no tener que escribir encima de la imagen. ¿Ven? Y luego representando cada par ordenado en el plano cartesiano y uniéndolo con una línea, ya tendríamos el gráfico de la función. Bien, ok, vamos a quedarnos hasta aquí.
Ya hemos finalizado nuestra hora de clase. De aquí nos vemos el día de mañana. Chao, Lisa, paz y bien. Ok. Chao, licenciada, pase bien. Espero que tengan una buena tarde y que pasen bien. Hasta mañana, licenciada, paz y bien. Cuídense.